Y en la clase anterior nosotros estudiamos un poco el origen del discurso y relatamos la historia de Vesali, donde el Buda impartió este discurso, y respondimos a una serie de preguntas que el comentario mismo hace con relación a por quién, dónde, cuándo y por qué fue impartido este discurso. Entonces voy a buscar la lámina donde nosotros terminamos. Entonces, bueno, nosotros comentamos de que la historia es de que el Buda, al llegar a la muralla externa de la ciudad de Vesali, le enseñó este discurso al venerable Ananda. Y el venerable Ananda aprendió este discurso y junto con los regentes Lichavis, en el cuenco de Ananda lo llenó con el cuenco del Buda, Ananda lo llenó con agua y recorrieron todos los lugares de la ciudad entre los tres muros, donde el venerable Ananda recitó este discurso. Entonces, y después de que este discurso fue recitado, entonces se dice de que se aplacaron estos tres peligros y después el Buda entró a la ciudad y fue a la sala consistorial y tomó un asiento que estaba preparado y después entraron los 500 bhikkhus que estaban con el Buda y también entraron los príncipes, los regentes y finalmente, después Ananda regresó de hacer los cánticos y también ingresó ahí. Entonces, eso es más o menos lo que nosotros relatamos en la clase anterior. Ahora, yo quiero continuar ahora. Vamos a hacer una pequeña digresión del comentario, porque el Ratana Sutta es uno de los parita. Vamos a quitar esto. Entonces, el Ratana Sutta es uno de los paritas. Entonces vamos a estudiar un poco, antes de continuar, qué es un parita, ¿no? Entonces un parita es un sutta, pero es un sutta especial, podríamos decir, que sirve como protección, que disipa los peligros que se podrían originar de las cuatro direcciones, digamos, de cualquier parte, que pacifica y hace desaparecer esos peligros que se presentan y que previene el surgimiento de peligros inminentes. Eso es más o menos la definición que nosotros podemos dar. Y discursos como, por ejemplo, el Mangala, el Ratana Sutta, el Atanatija Sutta y otros se incluyen en la categoría de parita. Aquí traducido como salvaguardia, protección, discurso de protección. Pero lo importante es entender que estos son discursos que tienen una función especial, ¿no? La función especial es precisamente esa que acabamos de mencionar. Y si ustedes van al Visuddhimagga, los que estuvieron en el curso en julio de cosmología budista, cuando hablamos de el poder, nosotros hablamos de recordar las vidas pasadas, ¿no? Entonces, ahí se mencionan que hay estos 5 paritas que son poderosos y eficaces, y el primero que se menciona es el Ratana Sutta. Ahí tienen las referencias canónicas. Y después el Khanda Parita, que es un parita destinado a evitar peligros de animales trepadores como las serpientes y todo eso. Y después está el Dayaga
parita, en el Visuddhimagga le llaman parita a estos 4, que es un sutta que está en el Samyutta Nikaya. Y después está la Tanarilla Parita, que está en el Digha Nikaya, que yo creo que es el más famoso de todos. Y está el Mora Parita, que está en los Yatakas. También están ahí en esos que ustedes recitan, ¿no? Están todos ahí. Y hay otros más. Pero en el Visuddhimagga se mencionan estos 5. Ahora, se dice en el comentario del Digha Nikaya, después le doy la referencia, no la página y todo eso, que para la recitación de un parita, para que la recitación de un parita sea eficaz, se requieren 4 condiciones por parte de la persona que la recita y 4 condiciones de la parte que escucha. O sea, de que no basta con recitar esto y que uno escuche, sino que para que esto cumpla con su, ¿cómo se dice? Eficacia. Para que esté recetado, ¿no? Porque cada uno de los paritas tiene un propósito, ¿no? Entonces tiene que haber 4 condiciones por parte de la persona que recita y 4 condiciones por parte de la persona que escucha. Esto de acuerdo con el comentario del Digha Nikaya, pero en el Mirinda Paña las condiciones de la parte que escucha son 3 nada más. Pero bueno. Ahora, entonces vamos a ver cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir por parte de la parte recitadora, digamos. O sea, la parte recitadora puede ser un bhikkhu o puede ser cualquiera. No, puede ser un grupo. No, de hecho, o sea, si en los países budistas como Sri Lanka y Tailandia y Myanmar, o sea, hay grupos que se dedican a recitar paritas. O sea, incluso en YouTube deben encontrar. O sea, y no sé, y cada grupo tiene sus fans, sus seguidores, ¿no? O sea que ahora, entonces, la parte recitadora debe poseer estas 4 condiciones. O sea que debe poder recitar los pasajes, frases y sílabas en Pali con el correcto modo de articulación, enunciación y acento. Ahora, el modo de articulación y enunciación no creo que haya dificultad, porque nosotros hemos estudiado en las gramáticas antiguas como, o sea, Rupasiddhi o Nyasa, o sea, está muy bien explicado. Nosotros lo hemos explicado en el curso que estamos estudiando de Pali, cómo se pronuncia cada letra. Y también la enunciación, el acento, eso, o sea, nosotros no sabemos en dónde normalmente va el acento en Pali. Por ejemplo, Abhidhamma, ¿no? O sea, en Myanmar se dice Abhidhamma, pero Abhidhamma dice en otro lado. El acento ahí cambia, ¿no? Por ejemplo, que decía el otro día que en Myanmar se pronuncia no muy bien y que en Myanmar es un desastre. Es un desastre. Entonces, como por ejemplo los singaleses que dicen en vez de cha, dicen che. O sea, ¿cómo sabemos? No, bueno, pero lo que pasa es de que en Myanmar hay una perversión en muchos sonidos que en Pali, o sea, en Sri Lanka pronuncia mucho mejor, no, o sea, que en Myanmar. Pero es interesante que los monjes que recitan paritas en Myanmar dicen, ¿no?, de que no tienen la correcta, pero sí, no, de eso no hay duda, porque nosotros tenemos en las gramáticas antiguas cómo se pronuncian los sonidos. Entonces uno puede juzgar en base a eso que, bueno, que la pronunciación en Sri Lanka es mucho mejor que la de Myanmar, ¿no? Y la de Tailandia también.
Pero yo creo que la Sri Lanka es la mejor, ¿no? O sea, aunque a lo mejor tienen peculiaridades también. Entonces esa es la primera condición. Ahora, la segunda condición es que la persona o la parte recitadora deben comprender correcta y completamente el significado del texto Pali que se recita. Bueno, en la clase del viernes que hablamos de las profundidades, ¿no? O sea, que uno no debe recitar como loro, o sea, algo, ¿no? Sino que también debe entender cada una de las palabras y el significado de esas palabras que está recitando. O sea, eso es importante. Y ahora, debe recitar el parita sin expectativas de regalos o presentes o ganancias. O sea, a veces uno puede tener una intención que no es pura, ¿no? De que las personas que están oyendo a uno le recompensan lo que está haciendo, ¿no? Y finalmente debe ser recitado con un corazón puro, lleno de meta. O sea que esas son las 4 condiciones. Así que cuando ustedes hagan los paritas, se traten de cumplir esas condiciones, ¿no? ¿Y qué hay de la expectativa de, por ejemplo, desear que al que le estás haciendo el meta, por ejemplo, o el ratana, se ponga bien o se libere, por ejemplo? No, eso sí. ¿Eso sí? Sí, porque eso es un poco meta, ¿no? O sea, desearte que las otras personas tengan bienestar, beneficio, que tengan todos los beneficios, eso es meta también, ¿no? Entonces es importante cumplir con eso, y es por esa razón que los comentarios son tan minuciosos en la explicación. O sea, de hecho yo he estado preparando ahí o sea, los primeros 2 versos, pero sí, o sea, es una tarea, o sea, pero muy, muy así, hasta el mínimo detalle, ¿no? O sea, de que esta palabra, o sea, significa esto y por tal razón, ¿no? Y todo. O sea, de que el número 1 y el número 2, o sea, sí, el comentario se encarga de... Bueno, el número 1, las gramáticas. El número 2 es el comentario. El número 3 depende de uno. El número 4 también. O sea, por eso se dice, pero yo no voy a poder entrar en esto porque si no nos vamos, de que el éxito o el fracaso de la parte recitadora se divide en 2 partes y cada parte tiene 2. Entonces, el éxito o el fracaso de la parte recitadora puede ser el fracaso con relación a el esfuerzo. Ya, ese término es difícil de traducir, en Pali se llama payoga. Y el fracaso puede ser con relación a la intención, asaya, en Pali, ¿no? Entonces, el fracaso con relación al esfuerzo o payoga es cuando uno no sabe bien pronunciar las sílabas o no sabe el significado de una palabra, ¿no? Ahí es el fracaso. Y el fracaso con relación a la intención es cuando uno quiere obtener algo a cambio, material, cuando uno no tiene meta, por ejemplo, esos son los 2 tipos, ¿no? Y el éxito es al revés. O sea, el éxito con relación al esfuerzo es cuando uno recita correctamente, cuando uno entiende el significado. Y el éxito con relación a la intención es cuando uno recita esto con una mente pura que tiene el objetivo de liberarse del sufrimiento, ¿no? Y que los otros tengan beneficio. Y si uno cumple con la intención, pero no tiene el esfuerzo por desconocimiento, tampoco es efectivo el parita. No. O sea que, bueno,
por eso para yoga significa que, bueno, que uno tiene que forzarse a lo mejor para aprender eso. Venerable, y si alguien quiere ganar mérito haciendo los paritas, también no tiene... Eso es otra cosa. Sí, o sea, pero lo que pasa es de que aquí está hablando, ¿no?, de la efectividad, porque cada uno de los paritas tiene ciertos propósitos. ¿No? Por ejemplo, Ratana Sutta es, por ejemplo, para evitar, o sea, este tipo de espíritus y no sé. Pero sí, o sea, pero recitarlo a lo mejor sin saber el significado, bueno, eso es una acción meritoria, ¿no? Recitarlo sin conocer, con meta, ¿no? Y sin entender el significado, todas esas son acciones meritorias, porque uno tiene una buena intención, pero se dice de que no se cumple con las condiciones. ¿Ok? Así que bueno, uno puede mejorar siempre. ¿Y cuáles son las condiciones de la parte oyente? Se dice la parte oyente, esto es de acuerdo con el Digha Nikaya, pero de acuerdo con el Milinda Paña, las 3 primeras solamente, ¿no? Entonces, la parte oyente debe poseer estas 4 condiciones. Debe estar libre de las 5 acciones que producen efecto inmediato. Ananta Riya Kama. O sea, se dice de que incluso se mencionan en el Ratana. Esto, Ananta Riya Kama, efecto inmediato significa no inmediato en el sentido de que uno hace eso, sino de que si uno tiene alguna de estas 5 acciones, en la próxima existencia uno va a tener una mala reconexión, ¿no? O sea que es un curso completo de acción que producen en la próxima existencia. Cualquier otro tipo de acción insana no tiene esa potencialidad, pero este sí. Parricidio, o sea que es matar al papá, ¿no? Matricidio, arahantancidio, ya creé una palabra nueva. Me la tiene que poner ahí. Se me ocurrió, digo, bueno, si es sirio, ¿no? Entonces le pongo el arahant. Entonces ya tenemos una palabra. O sea, copyright, herir a un Buda, o sea, porque al Buda no se lo puede matar. Y crear un cisma en el sangre. Entonces, si la persona que oye o escucha el parita tiene alguna de esto, por más que la parte recitadora cumpla con las 4 condiciones, ya no va a tener. En sí, estrictamente, ¿qué es crear cisma en el sangha? Crear una división, ¿no? O sea, con una mala intención, por supuesto. Una intención de separar al sangha. O sea, normalmente eso se refiere a situaciones que ocurrieron en la época del Buda, ¿no? Y entonces, ahora ya yo no sé hacer realmente. Pero, o sea, bueno, a lo mejor querer dividir al sangha, pero ya está dividido el sangha, ¿no? O sea que por eso, ese número 5 no es tan fácil de determinar en el mundo moderno. Pero, o sea, el 1, 2 y 3, bueno, el 1 y el 2, o sea, es difícil de encontrar a lo mejor en las hands. Pero el 1 y el 2, eso sí. Bueno, y la segunda condición es que el oyente debe estar libre de concepciones erróneas fijas. Bueno, eso lo hemos explicado varias veces, que el diti, ¿no? Se clasifica de acuerdo, de una forma espiritual, diti, hay 3 grupos de diti. Y el más problemático es lo que se llama en Pali Niyata Micha Diti, que es el diti, la concepción errónea que fija. Niyata es determinada, algo así, ¿no? Y se refiere a la creencia en la causalidad
O sea, que la causalidad es ajetuka digiti, significa que uno cree que las acciones que uno hace, no, bueno, no, que no hay resultado de las acciones. A eso se refiere. Y la creencia número 2, en la ineficacia de la acción, que es Sakiriya Disti, esa es la otra cosa. La creencia de que las acciones que uno realiza no tienen efectos. Y la creencia nihilista, que es ambas. O sea, es la más mala de todas, ¿no? O sea, que la nihilista no cree ni en una ni en la otra. Normalmente la nihilista se explica de distintas formas, ¿no? O sea, que la creencia que no existe nada después de la muerte, ¿no? Etc. Entonces, ese tipo de concepciones erróneas también son una condición. O sea, a lo mejor uno pasó el número 1, pero ahora viene el número 2. Si tiene palomita ya, ¿no? Y debe tener fe en la eficacia y efectos benéficos del parita. También eso es importante, ¿no? O sea que, ¿qué quiere decir? No sé, escuchar con fe, eso. Y el número 4, que no está en el Milinda, pero está en el comentario, que debe escuchar el parita con cuidado, con completa atención y profundo respeto, ¿no? Y también, con relación al oyente, se dice que hay 2 condiciones de fracaso y 2 condiciones de éxito. Bueno, las condiciones con relación si uno tiene los primeros 2, ¿no? O puede también la intención no ser buena, ¿no? O sea, no tener, digamos, escuchar porque, no sé, todos están escuchando, entonces uno tiene que quedar bien, ¿no? Entonces, eso puede ser una cuestión con relación a la intención, el fracaso. Y lo mismo el éxito. O sea, de que, bueno, son cuestiones importantes, yo creo, que nosotros tenemos que tener presente y que nunca las había comentado, pero bueno. Por supuesto que hay más, pero sigamos. Entonces ahora vamos a comenzar con el Ratana Sutta. Y el Ratana Sutta, en la edición birmana, hay 3 versos que en realidad no son canónicos, que fueron incluidos por los teras de no sabemos cuándo, y que es un poco una introducción del Ratana Sutta. Y cuando normalmente en Birmania se recitan, entonces están estos 3 versos. Entonces por eso ustedes tienen los libros estos del Parita, del Ratana, van a tener esos 3 versos ahí. Pero si ustedes ven ediciones a lo mejor de otros países, no van a encontrar estos 3 versos que vamos a ver ahora. Pero estos 3 versos son interesantes porque es una especie de introducción del Ratana. Y una cosa que quería comentarle, que por ejemplo cuando nosotros hicimos la traducción del Mangalá, yo he hecho muchos cambios en la traducción. O sea, porque claro, cuando uno ya se mete ahí en el comentario y todo eso, entonces para que vayamos haciendo una nueva edición del Parita con todos los cambios que estamos haciendo, yo estoy haciendo cambios también en el Ratana. Me parece que, no obstante, como dijimos el viernes, ¿no? Cuando uno traduce pierde consistencia todo. Pero claro, leyendo el comentario uno le da mayor consistencia a la traducción. Entonces aquí también, pero bueno, si después me ayudan para que editemos el Mangalá y bueno, ahora cuando tenemos el Ratana con la nueva traducción. Entonces vamos a ir leyendo entonces los versos de estos introductorios. Panidanato Pataya. Entonces Pataya significa a partir de o desde. Panidanato significa desde la aspiración. Panirana significa aspiración.
O sea, de que la aspiración que realizó el Bodhisattva enfrente de un Buda anterior, ¿no? Eso es Panirana. Todo, bueno, por supuesto, es una partícula. Patalla, a partir de la aspiración, o desde el momento en que, de la aspiración del Tathagata, ¿no? O sea, que cuando se convierte en Bodhisattva, ¿no? Entonces, Dasa Paramillo, Dasa Upa Paramillo, Dasa Paramata Paramillo, Ti Samatimsa Paramillo. Entonces, lo que dice aquí es que hay 30, exactamente, Sama significa exacto, Timsat significa 30, Paramillo son perfecciones. Exactamente 30 perfecciones que consisten en las 10 perfecciones normales, ¿no? Y después tenemos las 10 perfecciones medias, Upa Paramillo, digamos, son las medias, y Paramata Paramillo son Dasa, también son 10, las perfecciones superiores o mayores, ¿no? Entonces yo les expliqué en la clase anterior eso, que las perfecciones menores, bueno, o las Dasa Paramillo son, ¿no?, cuando uno da posesiones materiales de uno, y por ejemplo con la generosidad, porque la generosidad es la primera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la generosidad, la primera es la perfección cuando uno da cosas materiales de uno, y la media es cuando uno da partes del cuerpo, y la superior es cuando uno da la propia vida. Entonces, para cada una de las 10 se aplica este criterio. O sea que uno practica, por ejemplo, el número 2 es Sila, la virtud. Entonces cuando uno, no sé, si a uno le roban algo, no lo mata al otro, por ejemplo. Digamos. Entonces eso es una perfección menor, ¿no? No sé, bueno, cómo sería si a uno le roban algo del cuerpo de uno. O sea, pero bueno, tampoco lo mata. Y si a uno lo matan a uno, tampoco lo mata. No, bueno, cuando uno lo hieren, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos aplicar estos 3 criterios para cada una de las 10 paramis, que son Dana, que es generosidad, Sila, que es la virtud, Nekama, que es la renuncia, Paña, que es la sabiduría, Virilla, que es la energía o el esfuerzo, Khanti, que es la paciencia, Sacha, que es la veracidad, Aditana, que es la determinación, amor benevolente, Meta, y la 10ª es la ecuanimidad, Upeka. Entonces, ahora, estas cosas las reflexionó el venerable Ananda antes de hacer los cánticos. O sea que Ananda hizo los cánticos, ¿no? Entonces Ananda, antes de hacer lo que el Buda le enseñó, reflexionó desde el momento que el Bodhisattva hizo la aspiración a ser Buda. Y después reflexionó sobre todo lo que hizo a lo largo de tanto tiempo. ¿Y qué es lo que hizo? Son estas 30 perfecciones, ¿no?, que cultivó, ¿no? O sea que Ananda reflexionó sobre todo eso. Y después es Pancha Mahaparichage. O sea que en realidad todo esto está en acusativo, porque es el objeto de, o sea, al final de este verso largo está eso. Pancha Mahaparichage significa los 5 grandes, ¿cómo traducción? Las 5 grandes renuncias. Parichaga es algo así como desprenderse, deshacerse de algo. Las grandes, como dije, desprendimientos serían. Los 5 grandes desprendimientos. Entonces, ¿cuáles son los 5 grandes desprendimientos? La riqueza que uno posee,
las partes del cuerpo, esposa e hijos, como en el Jataka de Vesantara, su propio país, asociación al rey o gobernante, y la propia vida. Esos son los 5, en Pali se llama Maha Parichaga. O sea, que el Buda practicó eso en sus vidas anteriores, ¿no? Y después, entonces, todo esto reflexionó Ananda. Y después reflexionó acerca de los Tiso Chariyayo. O sea, Tiso Chariyayos son 3 tipos de prácticas. Entonces, Lokata Chariyam, que es la práctica hacia el beneficio del mundo. Chariya es práctica, Atta es beneficio, Loka es mundo. Ñatata Chariyam, que es la práctica en beneficio de los familiares. Y Buddhata Chariyam, que es la práctica en beneficio del estado de Buda. O sea, de que cuando el Buda estaba practicando, o en esta carrera, digamos, de Bodhisattva, ¿no? Entonces él practicaba para ayudar a los demás, ¿no? Y entre los demás, o sea, hay una discriminación ahí, porque a los familiares también son los demás, pero ahí dice que es para beneficio de los ñata. Ñata son los familiares. Y también hay una práctica para alcanzar el estado de Buda, ¿no? Entonces son 3 prácticas diferentes. Entonces Ananda también reflexionó sobre eso. ¿Ok? Y entonces, toda esa primera parte de la lámina anterior es las vidas pasadas, ¿no? O sea, se dice de que el Buda cultivó todo esto por 4 incalculables y 100.000 leones. Así que, o sea, de que, entonces todo eso corresponde a ese periodo. Si ustedes leen la historia, por ejemplo, en el comentario del Jataka, normalmente se hace una división entre el pasado lejano, el pasado intermedio y el pasado cercano. Entonces el pasado lejano es un poco todo eso. El pasado cercano es Pachima Bhave, que es en la última existencia, ¿no? En la existencia esta de Gautama. Gava Vokantim, que es el descenso en el vientre de su madre, la concepción, ¿no? Eso es Gava Vokantim. O sea, todo eso reflexionando. En la última existencia, el descenso en la concepción del Bodhisattva, ¿no? Yatim es el nacimiento. O sea, cuando nació, después, no sé, ahí en Lumbini. Avini Kamanam, que es la renuncia. Padana Chariyam, que es las prácticas ascéticas que el Buda hizo y que después dijo, no, por aquí no va, ¿no? Entonces ustedes saben que el Buda renunció y después tuvo 2 maestros ahí que le enseñaron una práctica de meditación samatha, y después el Buda se fue a un lugar y practicó ascetismo extremo, ¿no? Y por mucho tiempo. Y después, entonces eso es Padhanacharya, ¿no? Entonces también Ananda reflexionó sobre eso, ¿no? Y después tenemos Bodhipalanke Maravillayam, esa es toda una oración, que es la derrota, ¿cómo se dice? La victoria sobre Mara en el trono de la iluminación, literalmente. O sea, al pie del árbol Bodhi. O sea, también el Buda antes de la iluminación fue, como quien dice, tentado por Mara. Entonces bueno, también ahí le ganó esa batalla. No, todavía no está iluminado. Y después tenemos Savanyuta Ñana Pativedam, que es la penetración de la omnisciencia. Literalmente
el conocimiento de omnisciencia. O sea, de que en el momento que el Buda alcanza el estado de Buda, el Buda es omnisciente, ¿no? Y después, Dhammacakka Pavatanam, o sea, la puesta en movimiento de la rueda del Dhamma, que es el primer discurso. O sea, Ananda reflexionó acerca de todo eso. Y después, Nava Lokutara Dhame, o sea, los 9 Dhammas ultramundanos. ¿Cuáles son los 9 Dhammas ultramundanos? Los 4 senderos ultramundanos, las 4 fruicciones ultramundanas y el Nibbana. Esos son los 9 Dhammas, Lokutara Dhamma en Pali, los 9 Dhammas, Nava, 9, ultramundanos. O sea que son las 4 conciencias del sendero, las 4 conciencias de fruicción y el estado incondicionado, el Nibbana. O sea de que también Ananda reflexionó sobre eso. El cuarto estado de fricción no es... ¿Cuál es la diferencia entre el cuarto estado de fricción y el Nibbana? El cuarto estado de fruición es una conciencia. El Nibbana es un objeto de la conciencia. Entonces, el Nibbana siempre es un objeto. O sea, esa cuarta conciencia es impermanente también. Todo es impermanente. O sea, lo único que el Nibbana es permanente. Pero todas las conciencias son impermanentes. O sea que, sí, o sea que, no obstante toma el elemento incondicionado, y la conciencia surge es esa. O sea que, entonces, Sabepi ime Buddhagune Awajetawa. O sea, de que nosotros tenemos que empezar a traducir a partir de Avajetawa. O sea, todo lo que leímos antes, o sea, Avajetawa significa habiendo reflexionado. Nosotros vimos el gerundio, el absolutivo, ¿no? O sea, de que Ananda lo primero que hizo fue Avajetawa. O sea, recordó, reflexionó, sabe pi ime Buddhagune. O sea, todo eso es objeto de Avajetawa. Reflexionó sobre todas estas, sabe todas estas ime Buddhagune, cualidades del Buda. O sea, todo lo que mencionamos antes. No, claro, a lo mejor no era Buda antes, ¿no? Pero bueno, digamos, para ser Buda tuvo que cultivar las perfecciones, hacer la aspiración de ser Buda, etc., ¿no? Entonces el Buda reflexionó acerca de todo esto. Pi es también. Así que bueno, el pi no importa. Y después tenemos otro gerundio absolutivo ahí al final, Upatapitawa. Entonces primero reflexionó sobre todo eso. Y después Upatapitawa significa algo así como establecer, ¿no? ¿Qué estableció? Karunya Chetam, una mente de compasión, ¿no? Con una mente de compasión, ¿no? Entonces Ananda Tero es, ahí está, eso es nominativo, el sujeto. Entonces, con una mente de compasión, el venerable Ananda, no, Ayasama Ananda Tero es Ayasama venerable, ¿no? Entonces, Karonto Parintam, en Pali hay que leer de atrás para adelante. Karonto Paritam Tija Maratem, haciendo parita, ¿no? Haciendo esta recitación, esta salvaguardia, ¿no? Tija Maratem es las 3 vigilias de la noche. ¿En dónde? Tisu Pakarantareso, entre las 3 murallas de ¿qué? Vesalilla, de Vesali. O sea que primero el venerable Ananda hizo una reflexión desde la aspiración del Tathagata hasta el Dhammacakka, ¿no? Y los 9 Dhammas ultramundanos. Y después generó compasión en su mente, en su corazón, y hizo parita. Empezó a recitar el parita, ¿no? Durante toda la noche, que se divide en 3 vigilias, entre las murallas de Vesali, que ya explicamos. Vesali significa una cosa que se ha extendido, porque
primero la ciudad llegó a una muralla y después se hizo más grande, tuvieron que hacer otra, y después se hizo más grande y tuvieron que hacer otra, ¿no? Así que, o sea, yo me imagino, o sea, de acuerdo con las dimensiones, era una ciudad muy grande. O sea, de que para recorrer todo eso, ¿no? Se pasó toda la noche caminando, ¿no? O sea, ahora no queda nada, o sea, ustedes van a Besali y esa pilar de Azoka que mostramos y la estupa, pero las murallas, o sea, que yo sepa, no están. Pero si ustedes van a Rayagaj, a Rajgir, todavía hay restos de las murallas de la capital del reino de Magna, en la India. Ok. Todo eso entonces de Tubá, lo que termina así es en Auristo. ¿Está en ¿Cuál? No, eso es absolutivo gerundio. Absolutivo. ¿No? O sea, ayer explicamos que el gerundio normalmente indica una acción que se realiza antes de la acción principal. Entonces todavía nosotros no llegamos, porque nos faltan 2 versos más a la acción principal. Ahí no está Pero el ahí verbo nosotros principal. todavía no está el verbo. Okay. Ahí nosotros tenemos 2 gerundios o absolutivos. Primero, reflexionó Abayetawa. Y todo lo que está antes de Abayetawa es en el acusativo. O sea, es objeto de Abayetawa. ¿En qué reflexionó? Entonces, todo lo que está antes es el objeto del absolutivo gerundio. Y el otro gerundio es Upatapetrowa, ¿no? Entonces, primero reflexionó y después puso su mente en el modo de la compasión, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a entrar en Pali ahora, porque si no... Y entonces ahora tenemos el verso número 2, entonces, por eso si uno lo va leyendo así, uno tiene que traducir diferente. Koti Sata Sahasesu, este es un locativo plural que significa Koti es 10 millones y Sata es 100 y Sahasa es 1000, o sea que es 100.000, 10 millones, ¿no? Eso lo estudiamos en el curso. O sea que Devata, ahí está, es importante. Los devas, Devata, Chaka Valesu, es en los universos. ¿Pero cuántos universos? 100.000, 10 millones de universos. Que ahí con una calculadora saqué ese número. ¿1.000 millones? O sea, no sé cómo se lee en español eso. Es 1.000 millones en español. 1.000 millones. No, es más. No, es más, porque 1 millón son 6 ceros, ¿no? Sí, son 1.000 millones, pero en inglés es 1 billion. Es 1 billion en inglés. Pero en español es 1.000 millones. Bueno. Ok. Yasa Anam Patiganhanti, ahí tenemos un objeto. Lo que pasa es de que Patiganhanti es el sujeto es Devata. Los devas, Devata, en los 100.000, 10 millones de universos, Patiganhanti significa que aceptan Anam, autoridad, o la orden. Yasa, se refiere al parita, de este parita. En la autoridad, ahí, de esta tendría que estar fuera del corchete. A ver. Vamos a hacer una cosa aquí. Vamos a quitar. De esta, porque Yasa es de esta. Pero la salvaguardia parita, no. Ok. Entonces, y por supuesto de que para poder traducir la última línea tenemos que ir al otro verso, pero Yancha Vesalilla Pure, pura es lo mismo que Nagara en Pali, es ciudad. En la ciudad, tan locativo, Vesalilla de Vesali. Yan. A ver qué significa Yancha, pero sigamos. Y entonces, claro, en Pali hay que ir al final para leer. Entonces ahí tenemos Banamaje,
en el último verso. Entonces, Vanama es nosotros recitemos, ¿no? O sea, eso está en imperativo. Pero claro, nosotros no está en ninguna parte, porque en Pali no se necesita. Recitemos, que es una partícula vocativa en Pali, que significa algo así como gente o no sé. O sea, entonces, yo no lo traduje ahí, pero recitemos tam paritam, esta salvaguardia, ¿no? Y antarada pesi, que hace desaparecer kipam rápidamente, ¿no? Tiviram vayan, los tres peligros, sambutam, originados de roga, enfermedad, amanusa, espíritus, y dubika es hambruna. O sea que eso es la introducción de el Ratana Sutta de acuerdo con la edición birmana, ¿no? Del Parita Pali. Entonces ahora empieza el discurso. Entonces los 15 versos que siguen son la palabra del Buda. Y termina, hay 3 versos al final que son pronunciados por el Deva Saka, de acuerdo con el comentario, ¿no? Faltan 12. ¿Faltan? 12. Ok. ¿12 qué? 12 Ah, o sea que... No, 11 ¿Y minutos. quién dijo que yo voy a dar una hora? No, bueno. No, pero Sigamos. ¿Se dice roga manusa o roga amanusa? Ahí hay sandhi, o sea, entonces es una larga. Roga. Lo que pasa es que cuando uno recita roga manusa, pero es una larga. No, porque sí, o sea que son 3 palabras ahí: roga, amanusa y dubika. O sea, pero como hay sandhi, entonces no se puede separar ahí. ¿No? A ver qué dicen en el chat. Es un billón. Sí, es un billón. Billón. Sí, Pero es un billón en español. en español, pero en inglés es 1 billion, ¿no? No. No. Es 1000 million. Un trillón. 1 billion es 1000 million en English, ¿no? Sí, en Aquí inglés. está la diferencia. 1000 million Okay. is a billion in English. Es un One trillion es en inglés. 1 trillion. 1 trillion. Y 1 billón en español. Un billón en español. Sí, es más. Ok, pues seguimos 12 minutos más. Entonces vamos a leer el primer verso del Ratana Sutta. Entonces ahí nosotros tenemos Yanidra Bhutani Samagatani. O sea, eso es una línea. O sea, por cuestiones ahí ¿cómo se dice?, de espacio en la presentación. Entonces la forma que estoy separando las líneas es que cada línea empieza con mayúscula, porque como no tengo más espacio ahí, entonces cuando ustedes vean una mayúscula, entonces eso es una nueva línea. Entonces Yanidra Bhutani Samagatani es una línea. O sea, generalmente los gatas o los versos tienen 4 líneas, no necesariamente. Pero entonces ahí nosotros tenemos Yanidra Bhutani Samagatani es una línea, Bhumani Va Yaniva Antalike es la segunda, Saveva Bhuta Sumana Bhavantu es la tercera línea, y la cuarta línea es Atopi Sakacha Sunantu Basitam. Entonces, ahora, ahí Yanida y Sandhi son 2 palabras. Es Yani y Ita.
Entonces una termina con I y la otra termina con I. Entonces, de acuerdo con las reglas, entonces ahí se juntan las palabras y se alarga la I, ¿no? Pero Yanida significa cualesquiera, algo así, o sea, y Bhumani, Yanida está calificando, a Bhutani, ¿no? O sea, Yanida Bhutani, Yani Bhutani, cualesquiera seres, algo así. Ahí significa que no sabemos quiénes son. Ida lo estudiamos en la clase de Pali. Ida significa aquí significa en ese lugar donde recitó eso, ¿no? Samagatani es un participio pasado que está en la posición con Yani, Bhutani y Samagatani, que significa congregados, ¿no? Entonces, esa es la primera línea. Cualesquiera seres... pero lo que pasa es que cuando uno traduce, entonces Bhumani significa terrestres. Y está calificando a Bhutani. Entonces, cualesquiera seres terrestres aquí congregados, va es la partícula o. Bueno, en Pali, ahí significa o. Porque ahora va a mencionar a otros. Yani, va. Ahí va tiene que ir con una raya arriba, pero por cuestiones métricas no la lleva, ¿no? Antalike. Entonces, en Pali normalmente se pone la interjección, o ¿cómo se dice? La conjunción, o no sé cómo se llama en español, va, o. Detrás de cada frase o palabra que está indicando. Entonces aquí está indicando el o para los seres Bhutani y Bhumani, que son terrestres, y para los Yani Antalike, que son cualesquiera en el espacio o en el cielo, ¿no? O sea, entonces esa es la segunda línea. Y después la tercera línea dice Sabi, ahí hay Sandhi, entonces es Eva. Eva significa enfático. Sabi Bhuta. No, todos los seres. Bhuta. Eva, en verdad. O sea, digamos, Eva tradujémoslo así. Sumana está en nominativo plural como Sabe y Bhuta. Sumana significa una buena mente, ¿no? Bhavantu, eso es imperativo, tercera persona plural. Que estén con una buena mente, literalmente, que estén felices, ¿no? Y atopi, tenemos dos partículas, además, y también, no sé, Sakacha sunantu vasitam. Entonces el verbo es sunantu, imperativo también, ¿no? Escuchen. Sakacha es atentamente, con atención. Vasitam es lo hablado, lo expuesto. O sea, ahí en realidad no dice esta. Escuchen la exposición. Vamos a corregir también porque esa es la tarea del traductor. Ok. Sí. Sumana nunca lo había escuchado para felicidad. O sea, había escuchado Soti o Suti. Sí, también. Pero también, o sea, ¿cuál es ¿Y cómo lo traduce Sumana? O sea, no sé. O sea, no sé cuál sea, si sea sinónimo. Contento se podría traducir porque su significa un prefijo que significa bien. Ok. Y mana significa mente. Ok. ¿No? Entonces, mentes buenas, literalmente.
Pero no significa mente buena, sino que esos que tienen mente buena, que tengan mente buena. O sea que, por eso cuando uno traduce, o sea, pero entonces ese es el primer verso. Y yo creo que el comentario lo dejamos para la próxima. Continuará. Así que vamos a dejar de compartir ahora y vamos a proceder a el chat que dice. ¿Qué dice? 10 a las 12. Sí, o sea, eso para los que han estudiado matemática. ¿No? Pero si yo pensaba de que la calculadora no me iba a dar los números, me iba a poner así 10 a las 12, pero me lo dio, entonces por eso. ¿No? Ok, entonces esto es la clase, la número 2 del Ratana Sutta. Preguntas, comentarios. Oscar, adelante. Esperemos a abrir el micrófono. Listo, gracias. Saludos a todos. La pregunta es, ¿cómo funciona el Ratana Sutta? ¿Los seres no humanos, malos, lo entienden? ¿Llegan devas y tejen? ¿Qué es lo que sucede en este momento? Esto es muy buena pregunta, porque cuando estaba traduciendo el comentario, esos bhutani que se menciona ahí, ya sea terrestres o en el cielo, solamente se refiere a devas. O sea, no se está refiriendo el Buda a ningún otro ser que no sean devas, cuando recita el primero y el segundo verso. O sea, no pueden ser petas ni yakshas. Ahí no. Supuestamente ya fueron todos, ¿no? Sí. ¿Se recuerdan que? Sí, es que salieron corriendo. Pero ¿quiénes todos los de? No, se fueron todos los malos, digamos. Ah, No, pero entonces, el comentario explica que los seres terrestres se refiere a los devas los devas terrestres, que son los devas del primer plano de existencia. Y los devas espaciales, o sea, los bhutani antalike, son desde el plano de llama para arriba. pero entonces, si lo estás cantando es porque quieres que se vayan o los demás. No, pero ahí está diciendo que vengan todos, Ah, que vengan. ¿no? No, y también, o sea, que lo escuchen y todo lo demás, ¿no? Es que en la historia ya se fueron los... Porque Ya se llegaron fueron los devas malos. y se fueron los otros corriendo. Ya. Ya, es una muy buena pregunta, y porque si uno no lee el comentario, entonces uno puede entender, porque ahí el comentario, es muy interesante, explica el significado del término Bhuta. Entonces, por supuesto de que ahí yo no lo traduje eso, porque Bhuta puede significar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, se puede referir a los elementos, a los Mahabhuta que son, ¿no? Pero también Bhuta, hay un verso famoso en el Jataka, que ¿se lo acuerda de memoria, Cintia? ¿No? Kaloga Sati. Bhutani. ¿Se lo acuerda o se lo olvidó? Hay un Jataka muy famoso que dice que el tiempo se consume a todos los seres y también se consume a sí mismo, ¿no? Pero ese ser que consume el tiempo, ese cocina al cocinero de los seres. Es un verso. A ver, díganlo en voz alta para que, ¿no? Kalo Gasati. Kalo Gasati Bhutani. Sava. Sabadeva Sahatana. Yocha Kalagasobuto. Sa Utapachani Pache. O sea, ese verso, o sea, el Buda utiliza, es un verso canónico, que dice que el tiempo se consume a todos los seres, pero también se consume a sí mismo. Pero el ser que consume el tiempo, que se cocina al cocinero de los seres. El Arahant. Que es un Arahant. No, entonces, Bhuto ahí puede significar, en la primera línea, cualquier ser, ¿no? Porque el tiempo se lo come. Pero en la última línea se refiere al Arahant.
Entonces el comentario explica el significado de Bhutá, pero después dice que Bhutá en el sutta se refiere a todos los devas la primera vez que lo usa sin especificar cuál, pero después cuando dice Bhumani, el comentario explica que se refiere a los devas de los planos, del primer plano de devas, que son devas terrestres. Y después están los devas celestiales. Entonces, pero buena pregunta. ¿Hay un listado de las 30 perfecciones? Pues hay un listado de las 10 perfecciones. ¿En dónde están? Pero ¿cuál No, era? se acaba de decir, ¿no? Sí. Yo las mencioné, pero no sé en dónde. No sé Hay un si- curso que dimos sobre las perfecciones. ¿Cuál es la referencia canónica de las 10 perfecciones? Esa es una buena pregunta. Esa es no es canónico. El Pakinaka Kata, que se llama, que es un tratado del venerable Dhammapada, creo. No, entonces ahí ese es lo más completo que hay en la tradición Theravada sobre las 10 perfecciones, que se sintetizan en 6. En el budismo Mahayana hablan de 6, pero en realidad son 10 que se pueden, digamos así, comprimir en 6. Y en ambas tradiciones no es canónico. No conozco, o sea, no, seguramente no, o sea, en otras tradiciones menos, ¿no? Pero es una buena pregunta esa, para investigar un poco más. Entonces sería bueno hacer una búsqueda ahí en el Tipitaka sobre para mí y yo, a ver canónicamente, a ver, ahora que uno tiene todos estos métodos. Pero la autoridad que nosotros usamos es ese tratado de perfección. Hay una traducción al inglés, del venerable Bhikkhu Bodhi, en el Brahmajala Sutta. O sea, hay un libro sobre, ¿cómo se llama? El primer discurso del Digha Nikaya, la red de Brahma. Y ahí, o sea, porque eso está en el comentario. Y ahí entonces, y eso es muy, muy completo ese tratado. Es muy buen tratado ese. Entonces las 30 perfecciones, por ejemplo, son las 10, pero se hacen 30 por ejemplo, las 3 que nos dijo de cosas materiales, del propio cuerpo y luego La vida. Y ya se tienen que ir relacionando. Exactamente. O sea, de que, entonces, normalmente son las 10, pero si uno le aplica este principio, no, entonces, en los yatakas hay historias, ¿no? De eso. Entonces uno puede porque normalmente los yatakas es cuando está cultivando esta perfección. Entonces uno puede identificar qué perfección está cultivando, ¿no? Y entonces ahí determinar si responde a cuál de estas 3, ¿no? Pero en realidad hay menos de 550 yatakas. Imagínense, comparado con todas las existencias anteriores. Sí. Entonces, O sea, entonces lo que se hizo para condensar esa lista de 10 y 30 es de todos los yatakas, como las paramis que cultivó. Y de en esa. realidad hay 547, creo, yatakas. O sea, de que no hay muchos o sea, no son muchos, ¿no? O sea, pero hay yatakas, o sea, que ilustran un poco todo eso, ¿no? O sea, hay una de la liebre esta sabia, ¿no? Que son las historias de la liebre sabia, ¿no? Que entrega su propio cuerpo, ¿no? O sea, y que después, o sea, hace la imagen de la liebre en la luna. ¿Ustedes saben esa historia? ¿No? Y resulta ser, si ustedes van al Museo Aeroespacial en Seattle, o sea, hay unas fotos que han tomado los astronautas, no sé de cuáles de estas misiones de las Apolo, porque ya no van más, pero antes.
Y realmente esa foto es increíble. Y yo esa foto la tengo en uno de los libros aquí. No la he podido encontrar. A ver si me ayudan a encontrar esa foto. Una persona que estuvo en el museo me trajo la foto esa de los astronautas, no sé de cuál Apolo. Y es increíble porque, claro, el ángulo y todo, y entonces yo no veo una liebre en la luna, ¿no? Y si ustedes van a Asia, por ejemplo, y a veces cuando se ve la luna llena se ve como la imagen de una liebre. Entonces, esa historia de Sayataka, bueno, es un cuento, ¿no? Pero es bonita. Ok. Entonces, las 10 perfecciones, hay un curso también sobre las 10 perfecciones que dimos, y ahí en la página de Budispano, yo creo que debe estar ese curso, no sé. A ver, si alguien lo ha visto, puede ver ahí. Bueno, Ruti, adelante. Sí, perdón, venerable. El video de estas clases, ¿dónde se pueden ver? Para después verlo con calma. ¿Cómo dijo? ¿Dónde se pueden ver los videos? El video de la clase, la grabación. Ahí Cintia le va a compartir a usted, porque Cintia es la encargada de... Pero igual que les ponga en YouTube Dama Vijara y ya. Ahí, ese es el único canal que se llama así, Dama Vijara. Hay un canal que Cintia creo que se llama Dama Vijara. Y Si después nos puede pasar la liga, cómo tenemos acceso, ¿no? Para poder verlos. ajá. Pero se los paso ahí. Pero eso también está en el grupo de chat, o es el grupo de chat diferente. No, ¿Y usted está en el grupo de chat de Telegram, Ruti? No. Porque ahí Cintia comparte. Ah, ok, o si después me da también los datos y me uno también al grupo y ya. Alguien lo puso acá. Gracias. Ya lo pusieron en el canal. Listo. Muy bien. Entonces, ya no hay más preguntas, vamos a terminar. Sí, ya se lo compartieron, no sé si ya vio en el chat. Oscar. A ver, Oscar. Sí, me llamó la atención la clase pasada que en el poblado amurallado donde llegaron estas calamidades por los seres no humanos, no dieron con la causa que ocasionaba esa situación. Entonces yo entiendo que el parita viene siendo como un paliativo, porque mientras no conozcamos la causa de alguna calamidad, pues no podríamos enfrentar y corregirla, ¿no, venerable? Está muy buena esa reflexión, sí. Porque, de acuerdo con el comentario, ¿no? Fueron a ver al regente y entonces aparentemente el regente era una persona en proba, ¿no? Virtuosa. O sea, no era porque era un mal gobernante, ¿no? Uno se ríe porque uno ve cómo el mundo funciona ahora, ¿no? Y entonces al no encontrar eso, bueno, entonces ahí no podían hacer nada, no, porque si hubieran encontrado que fuera el regente, bueno, lo reemplazan, ¿no? Y Besalis, supuestamente, de acuerdo a la información que tenemos, es una de las democracias más antiguas, ¿no? Que fue elogiado todo el sistema de gobierno por el Buda y todo eso, ¿no? Y incluso, yo no he leído mucho, pero hay varios libros escritos que dicen de que el Buda tomó el modelo de la organización de Vesali para el Sangha. No, pero eso no lo puedo, simplemente lo he leído, pero no lo puedo corroborar realmente. Tiene lógica. ¿No? Así que, pero aún así a Vesali no le fue bien. Porque en el Mahaparinibbana Sutta ustedes ven que este ministro, ¿no? Que le va a ver al Buda para explicar, que el Buda le diga cómo puede hacer para atacarlos, el ministro de Magadha. Y el Buda le dice, no, o sea, los Vajis, que son los de Vesali, es una sociedad muy disciplinada y tiene una serie de cualidades. Solamente por traición o no sé,
o crear disensión interna, y precisamente eso es lo que hizo ese ministro, de acuerdo con la historia. Y por supuesto que se infiltró ahí y después el ejército de Maga fue y lo destruyó. O sea, esa historia está también en nuestros textos. Sí, o sea, es muy buen comentario, Oscar. Ese, sí. Viveka. Al comentario de Oscar. Pero eso de creer que por malas acciones pueden aparecer este tipo de pestes. Entonces, pero eso sería una creencia errónea, porque si no, no sé, hoy cómo estaríamos. Estamos bastante mal en el mundo, pero no sé, ¿cómo podría considerarse eso? No es solamente debido al karma que le pasa eso, ¿no? O sea, que hay causas múltiples, yo creo, de eso, ¿no? O sea, pero el karma puede ser una de las condiciones, pero no todas, ¿no? O sea, porque ahí en el... Por eso perdón. Sí, por eso. No, que digo, por eso sería que no encontraron la causa, porque en realidad de Sally habría otra causa, no solamente de repente una mala conducta del regente. Pero el comentario explica de que lo primero que hicieron los ciudadanos fueron a ver al regente y a preguntarle y a investigar si realmente era algo que él había hecho mal, ¿no? Claro, pero esa creencia, es por eso, esa creencia de que porque una mala conducta de un regente pueda provocar toda esas cosas nefastas que pasan en un pueblo, ¿no sería también parte de una creencia errónea? No sé, ¿No es supersticioso? No sé si será una creencia errónea, o sea, porque a lo mejor parte de esa creencia puede tener verdad, ¿no? Pero definitivamente es una creencia que uno encuentra eso, sobre todo en los yatakas y todo eso, ¿no? De que normalmente los males se atribuyen, primero, ¿no? Como en este caso, los males se atribuyen a los que están gobernando. Entonces, si los gobernantes no están, bueno, o sea, que tiene lógica eso también. Si los que gobiernan no son éticos y, no sé, ya hay corrupción, traslademos eso al momento del mundo actual, ¿no? O sea, bueno, uno tiene el mundo como está, ¿no? El problema es que a lo mejor los gobernantes, o sea, en la actualidad no aceptan responsabilidad, ¿no? Por esas cosas, ¿no? Y la gente tampoco a veces tiene el poder para hacer que esas personas to be accountable, ¿cómo se dice? Hacerlos responsables de lo mal que están haciendo, ¿no? Y también está este sutta del monarca universal, ¿no? Donde explican las cualidades de un buen gobernante. Ya, hay un sutta que es el Chakravarti Sutta, que está en el Digha Nikaya, que es del monarca universal que habla, ¿no?, de las cualidades que debería tener un gobernante, ¿no? Y cuando los gobernantes fallan en esas cualidades, entonces empieza a haber transgresiones éticas en la sociedad, ¿no? Y entonces cuando empieza a haber transgresiones éticas, el gobernante va trata de hacer algo, pero normalmente, o sea, se le van las cosas de las manos. Entonces ya hay un deterioro en la sociedad. O sea, pero sí, o sea, es una creencia eso de que, ¿no? Pero es una creencia que tiene un sustento, yo creo, en lógica, ¿no? Porque hablemos ahora del mundo moderno. Si la persona que gobierna es corrupta, ¿no? Y, no sé, normalmente en los países, digamos, modernos, o sea, las personas que gobiernan tienen un presupuesto que es a través de los impuestos, digamos, simplifiquemos esto al máximo, ¿no?
que es a través de la recaudación impositiva, ¿no? O sea, de que normalmente uno paga impuestos, ¿no? A la renta, uno paga el impuesto al valor agregado, ¿no? Son todos impuestos federales, eso. ¿No? Yo no sé, aquí en México los impuestos estatales, pero en Estados Unidos también hay impuestos estatales, ¿no? Pero digamos, a nivel federal, o sea, bueno, todos estos impuestos, digamos, es la recaudación impositiva, ¿no? Y después, o sea, bueno, el gobierno tiene, no sé, ministerios, como se dice allá, secretarías aquí, ¿no? Y cada secretaría o ministerio tiene sus responsabilidades, ¿no? Entonces parte de ese presupuesto se le da, ¿no? A esas dependencias institucionales, ¿no? Entonces, bueno, si esas dependencias institucionales hay corrupción y esa gente, en vez de usar el dinero para los propósitos, ¿no? O sea, es una historia, o sea, tan verdadera, ¿no? Así está el mundo, ¿no? Lo que pasa es que hay más o menos corrupción, yo creo, o sea, entonces en los países donde hay más ética, donde accountability, ¿cómo se dice? ¿Que puedes confiar en? No, o sea, que a la gente se le puede hacer que sea responsable de lo que está haciendo, ¿no? Entonces esos países funcionan mejor que otros, ¿no? O sea, que yo creo de que tiene una base, o sea, en algo, ¿no? Que tiene que ver con las acciones. Ahora, ¿cómo se demuestra eso? Bueno, esa es otra historia. Es como están induciendo, por ejemplo, a hacer el mal, y como son líderes, los demás están viendo lo que hacen y dicen, pues si él lo hace, yo también lo hago. Entonces es como están induciendo a hacer el mal. Eso es otra cosa también que es importante, ¿no? Si uno ya, cuando uno pierde todos los buenos puntos de referencia, ¿no? Sí. Con relación a la gente, ¿no? Que supuestamente tiene que dar el ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, supuestamente, de acuerdo con el budismo, el gobernante debería ser un ejemplo, ¿no? No sé, bueno, los líderes religiosos aún tanto como los gobernantes, ¿no? Pero cuando se pierden todos esos puntos de referencia, bueno, como es el mundo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, pero este es un tema interesante también. Pero se nos va de las manos. Venerable, parte de, por ejemplo, incluso ahora, el ejemplo reciente del tema de la pandemia, en muchos países que se llaman del primer mundo, la gente se moría muchísimo porque en realidad las inversiones, por ejemplo, que el gobierno hacía a la seguridad social y todo, no eran correctas. O sea, que mucha gente se murió porque no había, la plata era destinada, el dinero para otras cosas, sino para beneficio del pueblo. Y por eso parece también que mucha gente murió. Sí. O sea que sí, en definitiva sí que es verdad, ¿no? Que es verdad que... Y en el Nuevo Testamento también lo dice, ¿no? Las plagas de Egipto, cuando no querían liberar al pueblo, también. O sea que como que es una creencia que se viene arrastrando, ¿no? Pero evidentemente hay consecuencias. Uh-huh. Es verdad. Gracias. ¿Usted quería saber? No. Bueno. O sea, sí, o sea que esto, incluso ha habido pandemias, ¿no? En otras partes, o sea, ¿no? Y bueno, epidemias o pandemias, o sea. Y uno nunca pensaba que iba a venir esto, ¿no? En el 2020. O sea, y después vino y se hizo peor y peor y peor, ¿no? Y también, o sea, no creer que es algo serio, o sea, minimizar, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a dejar de grabar.